Hola, mi nombre es Iván Jiménez. Yo soy contador público y en esta ocasión vamos a tener una charla respecto de TIP para la presentación y generación de medios magnéticos, conocidos también como la información exógena de la DIAN. Comencemos dándote un conocimiento histórico de lo que es la información exógena. Tiene casi 40 años de estar solicitando la DIAN la información exógena y el gobierno nacional sacó leyes que facultan al director de impuestos nacionales para pedir información respecto de todas las declaraciones presentadas. Estoy hablando de las declaraciones de renta. En este link que tenemos aquí abajo, ustedes copian el link http://bit.ly/historia de la exógena, idéntico, lo copian en su navegador y al copiarlo van a ver un histórico de todas las normas y sobre todo las resoluciones que han venido año a año presentándose para o saliendo a la luz pública para obligar a los contribuyentes a presentar la información exógena. Para este año 2018, que es presentamos la información exógena año vencido, vamos a tener 3 resoluciones. La principal fue emitida el 30 de octubre del 2017 y es la número 60. A esta resolución se le agregaron 2 resoluciones más modificándolas. Una, la resolución 45, y la última, que hace poquito la sacaron, es la resolución de la DIAN número 24 del 9 de abril del 2019. Este es el marco legal en el cual nosotros tenemos que basarnos para hacer nuestra información exógena año 2018 y presentarla ahorita en el 2019. Vamos a verla resumida y los puntos más importantes. Primero, ¿quiénes están obligados a presentar información exógena por el año 2018? En el artículo primero dicen quiénes. De hecho, lo modificaron hace poco con la resolución 45. Vamos a examinar cada uno de ellos. Les sugiero presten atención, son literales A, B, C, D, que van describiendo grupitos de contribuyentes obligados. De pronto, su cliente debe caer en alguno de ellos. Si no queda en alguno de ellos, pues no estará obligado a presentar declaración. Comenzamos. El primer grupo se refiere a los entes que celebran convenios de cooperación y asistencia técnica, ya sean privados o públicos. Ellos van a tener que presentar la información exógena. Este grupito es muy especial porque ellos presentan la exógena mensual. Así de fácil, por manejar lo que son dineros con organismos internacionales, ellos mantienen cada mes, van a enviar la información exógena a la DIAN. O sea que ellos para el año 2018 no esperan que se termine el año, no. Enero 2018 lo mandan en febrero del 2018. Esto es algo muy peculiar para este tipo de contribuyentes. Otro grupo de contribuyentes son las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Son los bancos y otros entes que están vigilados, pero en este grupito hay algo especial, los fondos de empleados que realicen actividades financieras. Ellos van a estar obligados
a presentar la exógena. Las bolsas de valores en Colombia y los comisionistas de bolsa también presentan la exógena. Ahora en el literal D vamos a ver casi que el 90% de los contribuyentes que presentan exógena con la cualidad que sean personas naturales. Desglosemos este literal. Las personas naturales y sus asimiladas. Cuando hablan de asimiladas se refieren a las sucesiones ilíquidas. ¿Cómo esto de las sucesiones ilíquidas? Cuando un contribuyente está vivo presentando su declaración, llega el término y fallece, muere, él va a seguir, pues, por las cosas que maneja tributariamente, él va a seguir declarando, pero ya no se refiere a persona natural, sino a sucesión ilíquida. Los herederos se reúnen y ellos nombran a un representante y ese va a hacer las veces de el difunto, el finado, y va a seguir presentando declaración de renta hasta tanto se repartan o se liquide toda la herencia que el difunto va a dejar. Eso se llama sucesión ilíquida y se asimila a persona natural. La sucesión ilíquida se asimila a persona natural y también va a presentar información exógena. ¿Cómo medimos a estas personas? Tienen unos parámetros. Está basado en el año anterior. Fíjese que la resolución es la número 60. Aquí al final vemos resolución DIAN número 60 del 30 de octubre del 2017. Cuando ella sale dice, cuando los ingresos del año anterior, estamos hablando de 2016, son de 500 millones de pesos superiores a 500 millones, esta persona natural y sus asimiladas o las asimiladas a persona natural, o sea, las sucesiones ilíquidas, van a tener que presentar exógena si tuvieron ingresos superiores a 500 millones. Y, o sea, tienen otra condición, tienen que darse las dos. En el año 2018, que es presente ya, tuvieron ingresos superiores a 100 millones. Hay dos parámetros. Ingresos de la declaración del 2016 de 500 millones y los ingresos del año 2018 de 100 millones. Si cumple esas dos condiciones, va a estar obligado a presentar exógena. Si cumple una sola, no estaría, a menos que quede en otro de los grupos siguientes. Sigamos viendo qué grupos de contribuyentes van a estar obligados. Para el efecto, hay otro literal que ya se mete con las personas jurídicas. Ya vamos a hablar de las empresas legalmente constituidas. Estas empresas tienen un parámetro que son los ingresos brutos del año anterior, o sea, año 2016. A pesar de que la información que deben presentar es año 2018, deben evaluar los ingresos del 2016. ¿Por qué? Porque la resolución sale un año antes. Si tienen ingresos superiores a 100 millones, las personas jurídicas deben presentar exógena. Si la persona jurídica tiene un ingreso inferior a 100 millones, pues no estará obligado a presentar exógena, siempre y cuando no caiga en otro de los grupos. Hay otro grupo que veamos antes de pasar a otro grupo. Miremos un ejercicio. Si yo soy una persona jurídica y en mi declaración de renta del 2016 tengo ingresos por 90 millones, no presento información exógena. Ahora, si tengo en ese año 2016 ingresos no operacionales de 20 millones, esto quiere decir que durante el año tuve ingresos brutos totales de 110 millones.
sí voy a estar obligado a presentar la totalidad de los formatos de la exógena. Entonces, mucho cuidado al evaluar este literal E, que ya se refiere a las personas jurídicas, a las empresas que están obligadas a presentar exógena. Siguiendo con los obligados, aquí viene un grupo o una condición que se mete tanto con personas naturales como con las sociedades, y es un monto que se llama retenciones en la fuente. Si cualquier persona natural está obligada a presentar retención en la fuente y durante el 2018 hace retenciones en la fuente, va a estar obligado a presentar información exógena. Y si la persona jurídica que es, ellas sí, siempre están obligadas a hacer retenciones y autorretenciones. Si en el 2018 hicieron, ya van a estar obligadas. Ojo, son parámetros de tanto de ingresos como de retenciones en la fuente. Vamos a poner un ejemplo. Un conjunto residencial no presenta declaración de renta. Ellos están en una categoría especial, pero sí están obligados a hacer retenciones en la fuente. Ellos tendrían que presentar exógena. Fíjense que cada grupo o cada literal tiene sus condiciones y podemos caer en una de ellas. Siguiendo, las personas o entidades que celebren contratos con consorcios, o sea, si yo soy parte de una unión temporal o un consorcio o soy una inmobiliaria que hago contratos de mandato, un contrato de mandato es cuando alguien me firma un contrato a mí y me dice, tome esta propiedad, administrela, vaya, arriéndela y luego me rinde cuenta. Eso es un contrato de mandato, o sea, las inmobiliarias están obligadas a presentar exógena, solo por esa condición. Vienen una serie de literales que no son tan comunes. Los vamos a poner todos en pantalla para hacer un comentario especial. Mire, si estas entidades están obligadas a presentar exógena, vamos a hablar de una, literal K, está en todo el medio, las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio presentan exógena. ¿Qué tipo de información van a presentar? Por ejemplo, las entidades que se constituyen, se crean, las sociedades y todo eso. Hay información ahí que le sirve a la DIAN para luego llamar a los contribuyentes. Mire, usted tiene, o es inversionista, tuvo inversión en sociedades, usted es socio de sociedad, con tales montos usted está obligado a presentar declaración de renta y asimismo podría estar obligado a presentar exógena. O sea, es un mecanismo, la exógena es un mecanismo de control que tiene el Estado para supervisar a toda la masa de contribuyentes. Este artículo primero de la resolución 60 nos da todos los obligados a presentar información exógena por el año 2018. Ahora, ¿quiénes no presentan exógena en el 2018? Si ya yo estoy en uno de estos grupos que vimos, pero yo en el 2018 me liquido, soy una persona jurídica, me liquido y voy a la Cámara de Comercio, saldo mi establecimiento de comercio, liquido mi sociedad, reparto las utilidades que quedan antes de junio del 2018, yo no voy a estar obligado a presentar información exógena, siempre y cuando hago el paso de la Cámara de Comercio, pero también voy a la DIAN y cancelo mi RUT.
lo saco de toda actividad. Si lo hago todo antes de junio, no voy a estar obligado a presentar exógena por el año 2018. Estos son casos excepcionales. ¿Cuándo debo presentar la exógena? Los plazos. Para la presentación de exógena nos dividieron en dos grandes grupos. Uno, los grandes contribuyentes. Si yo soy grande contribuyente, este es mi calendario para presentar la información exógena del 2018. Vamos a hacer un ejercicio. Si yo soy un grande contribuyente y tengo un NIT que es 900.031.607, yo me dirijo a la tabla y el último dígito del NIT, no el 5, porque el 5 es el dígito de verificación. El último número de mi NIT sería el 7. Yo me voy a la tabla. ¿Cuándo voy a tener que presentar mi exógena? El 24 de abril. Si la presento después de esta fecha, voy a tener que pagar sanción. Esto los grandes contribuyentes. Ahora, las demás personas jurídicas y personas naturales, ¿cuándo deben presentar declaración? ¿Cuánto deben presentar la información exógena? En esta fecha que están aquí, desde el 8 de mayo hasta el 5 de junio, dependiendo de los dos últimos números del NIT, del RUT. Si yo tengo un NIT 900.031.620, los dos últimos números son 20. Yo me voy a la tabla y veo que voy a caer entre el 16 al 20, porque el siguiente intervalo comienza desde el 21. Me toca presentar la exógena al 29. Ojo, es los dos últimos números del NIT. No vayan a coger 01, porque 01 se vaya a 24 de mayo y eso estaría, bueno, ahí estaríamos presentándolo con anticipación a la fecha, pero no, es sin tener en cuenta el dígito de verificación, que en este caso es 1. En la exógena, la información exógena, vamos a ver el concepto de cuantía mínima. La idea de la exógena es presentar un detallado de todas las transacciones que yo tuve durante el año 2018. Ese es el objetivo. Presentar detallado con quién personas hice cada una de mis depende de los conceptos, no. Pero si yo tengo mucho, digamos, tercero con quien hago cuantías menores, ya va a surgir una figura en la exógena para, digamos, no pasar tanta información que carece de importancia para la DIAN. Esa información de cuantía mínima, dependiendo de cada formato, va a ser reportada bajo un pseudonip que es el 222-222-222. Eso no existe, nadie tiene asignado eso, sino que las cuantías mínimas yo las uno todas. Tengo 30 personas que no dan para, según el concepto, no tienen una cuantía muy significativa, sino mínima. Yo cojo todo ese valor y lo reporto en un solo NIT que se llama 222-222-222. Esto es el concepto de cuantía mínima, y ya cuando comencemos a ver el formato, cada formato, vamos a entender esto de la cuantía mínima. ¿Cómo obtengo yo una herramienta para hacer la exógena, la información exógena? Yo me voy al portal de la DIAN. Vamos a irnos aquí al navegador que estés usando. Coloco en el navegador dian.gov.co. Este es el portal de la DIAN.
me voy acá abajo y hay un link que dice prevalidadores. Ahí le doy clic. Él me despliega la cantidad de prevalidadores que tiene la DIAN para distintas, digamos, obligaciones que hay que reportarle a ellos. En este caso, el prevalidador que voy a utilizar se llama Información Tributaria Vigencia 2019. Fíjese que aquí a mi computador está bajando un comprimido, un archivo comprimido, que si yo me voy a ese archivo, le voy a dar mostrar. Lo voy a mirar. Si yo le doy doble clic, se descomprime aquí en mi computador. Le doy clic a la carpeta y tiene un comprimido. Si yo lo abro, le doy doble clic. Este archivo es el que yo utilizo para elaborar mi información exógena. Facilita mucho la vida porque ya está parametrizado de acuerdo a las resoluciones que establece el gobierno. Así yo tengo en el portal de la DIAN mi prevalidador para la información. Así yo tengo la herramienta recomendaciones para hacer uso de esta herramienta. Primero, bajarlo a tu computador, descomprimir eso, instalarlo, se instala en el disco C por defecto, o sea, de entrada se instala. Es un archivo en Excel con macros. Al ejecutarlo, él va a presentar cada uno de los formatos para hacer la exógena. Recomendación: antes de abrirlo, cierre todos los archivos de Excel que tenga abierto para que no le vaya a crear conflicto, ya que utiliza unas macros. Así obtengo la herramienta de la DIAN. Bueno, ahora vamos al detallado de cada uno de los formatos, los cuidados que hay que tener. Como cada formato es una plantilla en Excel, voy a presentar de manera metodológica qué debes hacer en cada formato, qué debes estudiar. Para ello voy a hacer preguntas claves. Primera pregunta: la versión. El formato 1001 viene en versión 9 para el año 2017. Ahora, para este año 2018, la versión cambió. ¿Cómo es esto de la versión? Resulta que todos los años generalmente piden los mismos formatos, pero en algunos años van variándolos. Cada vez que varían el formato, cambia de versión. El formato 1001 es, acuérdense que la información exógena viene de hace 30 años. En 30 años ha cambiado 10 veces. O sea, tenemos que tener claro qué versión es la que vamos a usar. Eso es un tip que hay que tener clarito. Cada año revisar qué versión trae la resolución para así hacer nuestra exógena en la versión del formato adecuado. Ahora, ¿quién debe reportar el 1001? El 1001 es la información de pagos o abonos en cuentas y retenciones en la fuente que yo practico, que yo he hecho. Bueno, ¿quién debe presentar este formato? Como ya yo analicé que estoy en alguno de los primeros grupos y yo dije, por estos montos estoy obligado. Bueno, ahora el formato, ya estoy obligado a presentarle exógena. El formato 1001 debo presentarlo. ¿Quién debe presentarlo? Quien haga
solicitud de costos y gastos en su declaración de renta. ¿Por qué? Porque cuando yo solicito un costo o un gasto es porque lo he hecho, yo he pagado ese costo y ese gasto. Si yo en mi declaración de renta voy a solicitar costos y deducciones, yo debo hacer este formato 1001. Estos costos y deducciones los meto en el formato 1001, excepto los que tengan que ver con pagos laborales, que van en otro formato especial. Adicional, si yo he hecho retenciones en la fuente, debo presentar el formato 1001. Es necesario que nosotros tengamos claro cuándo debemos presentar el formato 1001. Cuando yo solicito costos y deducciones, debo presentar el 1001. Cuando hago retenciones en la fuente durante el año 2018, debo presentar el formato 1001 como información exógena. Ahora, el formato 1001 tendrá cuantía mínima. Acuerde que yo tengo que pasar detallado por persona los pagos y abonos que he hecho. Ahora, ¿el formato 1001 tiene una cuantía mínima? Sí. ¿Cuál es la cuantía mínima? 100,000. Eso quiere decir que si yo le hago pagos a una persona durante todo el año, por decir algo, le pago 3 montos en distintos meses del 2018, 30, 40 y 20. Eso suma 90,000 pesos durante el año. Le pagué eso. Para mí, esa persona va a entrar en el pseudonit 222-222-222. ¿Por qué? Porque es una cuantía mínima. Todo lo que estén por debajo de 100,000 pesos, los reúno y los hago un solo registro dentro del formato 1001. Vamos a hacer un ejercicio. Yo tengo un concepto que he pagado a varias personas por ese concepto. Digamos, a Javier Zúñiga le pagué 90,000 pesos y le hice retefuente de 9,000 pesos. A Sonia le hice pago de 80 y no tuvo retefuente ese pago. A Fabio le pagué 95,000 pesos y no le hice retefuente. Y hubo entre ellos muchos más, bastante. Si yo saco la cuenta, todos fueron con cuantías mínimas, inferiores a 100,000 pesos. Ahora, ¿cuánto sumaron todos? 195,340,000 pesos. Todos ellos los sumo y lo meto en un solo registro que se va para el formato 1001. Igual también en la columna de retefuente sumo toda la retefuente de las cuantías mínimas y lo llevo al formato al NIC 222-222-222, nombre cuantías menores. Ojo, si yo soy persona natural y tengo que presentar el formato 1001, quedé obligado a presentarlo, no puedo manejar cuantía mínima. Debo discriminar todas las personas, todas, porque la cuantía mínima solo opera para personas jurídicas, no personas naturales y asimiladas. ¿Cómo quedaría la información que yo voy a presentar en este formato 1001? Ahora, hay que aclarar que en ese formato 1001 no voy a incluir honorarios, comisiones y servicios que tengan que ver con rentas de trabajos y de pensiones. No los puedo incluir porque eso van a un formato que es el 2276. Ese es un tip que debemos tener en cuenta para elaborar el formato 1001.
no meter ahí los pagos que tengan que ver con salarios, rentas de trabajo y de pensiones. Veamos cómo queda el formato 1001, la información en sí, la hoja electrónica, ya el Excel, el formato 1001, ¿cómo queda? Queda discriminado en 20 columnas. Aquí vamos a analizar cada una de las columnas. Aquí tenemos las primeras 9, vamos a irlas analizando cada una. La primera, cuando estoy numerando arriba, 1, 2, 3, 4, son las 20 que vamos a tener. Esto no tiene que ver nada con la exógena, solo para que vayamos contando cuántas son las columnas. En la columna 1 vamos a tener conceptos. Estos conceptos se dan en una tabla. Cada vez que yo bajo el prevalidador, lo instalo y le doy doble clic en la casilla de esa columna, él va a desplegar una información de ayuda, que son los conceptos, que es una especie de pantalla como la estamos viendo con cada uno de los conceptos para que nosotros escojamos el que se va a discriminar. ¿En qué consiste esto de los conceptos? Es la discriminación por la cual yo estoy haciendo el pago o abono en cuenta. En este caso, el primer renglón, hay servicios de renta no laboral. Es el concepto 5004. A las personas que yo les pague por servicios de renta no laboral van a ir aquí al 1001 en el concepto 5004. Luego de darle este concepto, voy a hacer clic en la siguiente columna, que es el tipo de documento. ¿Qué tipos de documentos existen para cada uno de los formatos? Esta clasificación es general para todos los formatos. Los tipos de documentos. Aquí tenemos la lista. Los más usados son el 31, que es el NIP, el 13, que es cédula, y el 42, que son documentos de extranjeros. Esos son los más usados. Claro que existen otros como el 43, que es ya algo específico que la DIAN ha dicho. Las cuantías menores me la discriminan con el NIC 222, 222, 222. Este es la identificación de tipo de documento. Vuelvo y le repito, cada vez que usted usa el prevalidador, si le da doble clic a la casilla, le sale qué tipo de código es el documento que va a usar. Lo selecciona, Enter, y puede así seguir elaborando su exógena. Luego viene una parte que es la identificación de los contribuyentes. Si es persona natural, va a discriminar primer apellido, segundo apellido, primer nombre y otros nombres. Si es una persona jurídica, solo se va a llenar lo que es razón social. Todo acompañado con su NIP. En este caso, este formato no pide el dígito de verificación. Y fíjese que ¿cómo presento yo sin puntos? Cuando digo número de identificación del informado, sin puntos. Así lo pide el formato, así lo debo hacer, porque si no lo hago así, cuando lo esté validando para generar el XML, que ya el formato que uno sube al portal de la DIAN, me va a salir error. Entonces yo debo siempre sin puntos las identificaciones, ya sea persona jurídica o persona natural.
Si es persona natural, debo discriminar primer nombre, primer apellido, segundo apellido, nombre y otros nombres. Fíjese que en cuantías menores solamente colocó en razón social cuantías menores. Estas columnas de identificación de los contribuyentes son creo que las únicas que aceptan que uno deje el espacio en blanco. Las demás casillas deben estar diligenciadas. Ahora, siguiendo, de la casilla 9 a la 12, las columnas, viene lo que es la identificación, la localidad de esos contribuyentes, con dirección. Fíjese que nada más los que son extranjeros que no están en Colombia, porque el país 169 es Colombia, pero los que están fuera de Colombia no les voy a diligenciar lo que es dirección, departamento y municipio. Y ahora, los municipios en Colombia se diligencian lo que es 001, o sea, de acuerdo a la nomenclatura que da la DIAN. Esos ceros delante deben ir. Si yo no lo hago así, me va a generar error al momento de hacer mi archivo XML, que es el que subo al portal de la DIAN. Siguiendo con las demás columnas, pago abono en cuenta deducible. Ya este es el valor que le estoy pagando a cada una de estas personas que estoy reportando. Tenga en cuenta que si no voy a reportar valor, debo colocar 0, siempre sin utilizar puntos. Cuando está la casilla en 0, no debo dejarla en blanco, debo colocar el número 0. Esos son los tips para que no le genere tanto error el prevalidador al momento de sacar su formato para enviar al portal de la DIAN. ¿Qué es un pago o abono en cuenta no deducible? Es cuando yo no lo meto en la declaración de renta, pero sí lo he pagado. Por X o Y motivo, no lo puedo deducir. Por ejemplo, no tiene relación de causalidad con mi ingreso. Yo no lo puedo deducir. Lo meto a esta columna y lo reporto. Los demás renglones siempre en 0. No, ningún renglón de columna de valores debe ir en blanco porque genera error. IVA mayor valor del costo o gasto deducible. Esta columna generalmente, si yo soy responsable de IVA y llevo mi cuenta corriente del IVA, esta columna va a estar en 0. Lo mismo que la siguiente va a estar en 0 y debo colocarle 0 porque si no me origina error. Luego pasamos a las retenciones en las fuentes practicadas. Esta columna, todas ellas deben coincidir, deben cruzar. Al finalizar, sumo todos los valores y deben ser iguales a las retenciones en la fuente presentadas durante el 2018. Sumadas, ¿no? Sumo los 12 meses, todos los conceptos por todos los 12 meses y aquí mi columna de este formato 1001 debe ser igual a ese. Se pueden presentar unas diferencias que son por la aproximación a miles de pesos, pero no son muchos. Las últimas 3 columnas que tiene este formato 1001 son retenciones en las fuentes asumidas. Acuérdese llenar en 0 porque si no genera error. Y deben cruzar con las retenciones en la fuente que yo también pagué, pero que no las estoy declarando en cabeza de la persona porque es de esas transacciones que yo hago que le voy a pagar a alguien
una compra y él me dice, no, yo le vendo, pero no me haga retefuente. Entonces, yo sí tengo que hacerla, pagarla a la DIAN, pero no se la reporto a él, porque si no, no puedo deducir mi costo de deducción. Generalmente va en cero. Las otras retenciones en la fuente hablan de retenciones de IVA, tanto a régimen común como a no domiciliados en Colombia. Durante el 2018 no funcionó esto para la mayoría de los contribuyentes, solo para entidades públicas y grandes contribuyentes que hacían retención en la fuente de IVA. Los demás durante ese año no se utilizó. Estas dos si se utilizaron, si yo soy grande contribuyente y se utilizó, deben coincidir la suma de todas las retefuentes del año con estas columnas. Ahora pasemos al formato 1003, que son retenciones en la fuente que me practicaron a mí. ¿Cómo funciona este formato? ¿Quién lo debe hacer? Lo debe hacer todo contribuyente que le hayan hecho retenciones en la fuente. Yo, cuando presto un servicio o vendo algo, si es una persona jurídica, me hace retención en la fuente. Todas esas retenciones yo debo reportarlas y debo tenerlas soportadas con un certificado que ese cliente me ha dado. ¿Cómo se tiene este formato cuantía mínima el 1003? No. Aquí debo reportar desde un peso que me hayan retenido, debo reportarlo. Ahora, siempre va a ser en concordancia con mi contabilidad, con la cuenta 1355, que son los anticipos de impuesto de renta. Como mi información exógena debe cruzar con mi declaración de renta, pero debe estar soportada en mi contabilidad, es bueno que yo tenga conciliado esto. La información, ¿cómo se presenta? Tiene 14 columnas este formato 1003, que son las retenciones en la fuente que me presentaron. Primeramente, un concepto. ¿Qué conceptos hay para retefuente? Aquí tenemos todos los que aparecen cada vez que yo le doy doble clic a la casilla de concepto, aparecen todos estos. Ya yo voy escogiendo, depende de por qué concepto me hicieron la retención, yo escojo el código del concepto. En este caso de ventas, podría ser por rendimiento financiero, el 109, el 1309, que es sobre el impuesto a las ventas, retención en la fuente. Cuando yo le vendo a un grande contribuyente, él me pudo hacer este concepto de retener IVA. O por último, puede ser a título de timbre, cuando hago un contrato que lleva timbre y me hacen retención de timbre, también puede ser. Estos son los conceptos. Luego viene la parte de identificación del contribuyente, o sea, quién me hizo la retefuente. Con cada uno de las columnas, aquí esto sí pide dígito de verificación. La anterior no pedía dígito de verificación. Hay que tener cuidado con estos dígitos de verificación porque generan muchos errores en los formatos. Los dígitos de verificación debe ser el mismo que tiene en el RUT. Y por último, las casillas de los valores, que van a ser las retenciones en la fuente, tanto la base como la retención en la fuente que me hicieron. Esto debe coincidir con lo que yo estoy declarando de retenciones en la fuente a favor y debo estar soportado por certificados. No se incluye la autorretención de renta
en este formato de retenciones en la fuente. A pesar que es una retención a favor, no la reporto. ¿Por qué no la reporto? Porque esa no me la ha hecho un tercero, me la hice yo mismo. Y este formato es solo las retenciones que otras personas me hicieron. Por esa razón no se reporta. Veamos dos formatos que tienen que ver con el IVA y el Impuesto Nacional del Consumo. Estos formatos, ¿quiénes los van a hacer? Quienes son responsables de IVA en el régimen común. Ya esto para el 2019 no existe, porque ya no hay régimen común, ahora es responsables de IVA únicamente. Pero como estamos haciendo exógena 2018, tengo que hablar de régimen común. Ahora, en cuanto a manejo de cuantía mínima, el 1005 no usa, pero el 1006 sí usa. ¿Y cuál es el tope? 500.000. Quienes yo tenga IVA generado inferiores a 500.000, pues no lo discrimino. Ahora, estos dos formatos tienen que ver muy directamente una correlación exacta con la cuenta 2408, que es la cuenta corriente del IVA. Ahí es donde yo voy a cuadrar que mis formatos estén con toda la información, porque esa cuenta debe ser igual. En cuanto a IVA general o IVA descontable, deben ser igual a estos formatos. Desglosemos el formato 1005. Ahora veamos el formato 1005, cómo queda la información. Esta plantilla de Excel del formato 1005 tiene la siguiente columna. Tipo de documento. A diferencia de los otros, no va a manejar concepto. ¿Por qué? Porque aquí solo hay un solo concepto. IVA descontable. Entonces no le colocaron concepto. Hay tipo de documento y luego viene lo que es la información del tercero, ya con las salvedades que hemos. Y luego viene lo que es las cifras. En las cifras vamos a discriminar lo que es el impuesto descontable y vamos a discriminar el impuesto descontable por devoluciones en venta. Tenemos que tener esto conciliado con nuestras declaraciones de IVA de todo el año. Ahora pasemos al formato 1006. ¿Cómo queda la información del 1006? Acuérdese que este es IVA generado, o sea, por todas las ventas que he hecho. Primero, la identificación del contribuyente. Eso es estándar. Y fíjese que aquí sí voy a manejar cuantías menores. Pasando a las columnas ya de valores, pesos, tenemos lo que es IVA. Recuerde llenar con cero los renglones que no lleven valor, porque si no vamos a generar errores. Primero IVA, tiene IVA generado y el IVA generado en devoluciones en compra. Y luego lo que es el impuesto al consumo. Si el contribuyente no es responsable de impuesto al consumo, pues irá en cero y hay que diligenciar los renglones en cero. Acuérdese que el impuesto al consumo no tiene descontable, por eso no, en el 1005 no hay una casilla de impuesto al consumo, porque él no va a tener descontable. Pasando a los ingresos recibidos, el formato 1007 va a tener la siguiente estructura. Por metodología, cuantía mínima, ¿maneja o no maneja? Sí maneja. Maneja 500.000 pesos como cuantía mínima. O sea, los ingresos que yo he recibido, si son por un solo cliente,
está por debajo de los 500.000 pesos, yo los voy acumulando en cuantías menores. Ahora, siempre debo tener pendiente que este formato 1007 debe cuadrar, coincidir con mi plan, mis cuentas contables que manejo de ingresos en el tanto 41, que es operacional, como 42, que es no operacional. Debo cuadrarlos antes de sacarlo. ¿Cómo queda el 1007? Este sí va a manejar conceptos. Acuérdese que es la primera casilla y los conceptos que utiliza depende de dónde proviene o la calidad de ingreso que yo tengo. Para efectos aquí tengo un concepto 4001 que son ingresos por actividades ordinarias. Un 4002 que va a ser por ingresos, otros ingresos. Y un 4003 que son ingresos de rendimientos financieros. Yo puedo manejar estos otros conceptos que tengo aquí relacionados, pero en el ejercicio no los tengo. Cada vez que yo haga clic en la casilla de concepto, él me despliega todos los conceptos. Luego viene la identificación del contribuyente, con tipo de documento, número de identificación, primer apellido, segundo apellido, primer nombre, segundo nombre. Y si es sociedad, lo diligenciamos en razón social. Habíamos quedado que maneja cuantías menores. Y aquí tenemos las cifras, que son los ingresos que he recibido por cada uno de mis clientes. Y si hay devoluciones, tengo que decir cuánto fueron las devoluciones. Esto debe estar muy conciliado con lo que es las declaraciones de IVA y las declaraciones de impuesto al consumo. Porque estamos hablando de la base, que es los ingresos para estos dos tipos de impuestos. Pasando a cuenta por cobrar, ya va a manejar en el formato 1008 y nosotros veamos si tiene cuantía mínima. Aquí sí tiene cuantía mínima y la cuantía mínima es de 1.000.000 de pesos. Ahora, aquí varía la metodología de la cuantía mínima. Si yo tengo mi cartera que es inferior a 100 millones de pesos, la cuantía mínima para mí es 1.000.000. Pero si es superior a 100 millones de pesos, toda la cartera, entonces individualmente tengo que discriminar los que sean mayores de 500.000 pesos. Es una variante de este concepto de cuantía mínima. ¿Cómo queda la información? La hoja electrónica maneja conceptos. Tiene 4 conceptos nada más. Nosotros vamos a utilizar cada uno de ellos dependiendo de qué originó la cartera, la cuenta por cobrar. Asimismo, yo voy a manejar lo que es la identificación del tercero. Es un bloque completo. Esto va a salir muy bien si yo en la contabilidad, cada vez que meta un tercero, lo hago con unos parámetros de calidad, que es tomando la información del RUT del contribuyente, del tercero, no que me lo hayan dictado de boca. Debo pedir mi copia del RUT. Y por último, la columna de cuantías menores se va a manejar por concepto. Fíjate que yo tengo aquí un concepto 1315 con cuantías menores y tengo un concepto 1316 con cuantías menores. Y los valores ya sí sin puntos. Valores sin puntos
Así queda la información del 1008. Veamos el 1009. Aquella era cuenta por cobrar, este es cuenta por pagar. Nosotros manejamos cuenta por pagar cuantía mínima, sí, de 1.000.000 de pesos. También con esa modalidad que manejamos en cuenta por cobrar, que es si la cartera, o sea, la cuenta por pagar que yo tengo es superior a 100 millones, la cuantía mínima es 500. Pero si es inferior a 100 millones, manejo una cuantía mínima de 1.000.000. ¿Cómo queda la información? Tiene 14 columnas este formato. También maneja conceptos dependiendo de qué originó cada uno de mis terceros. El concepto yo voy a elegir de acuerdo a lo que originó el proveedor, la cartera, así voy a originarlo. Voy a colocarle el concepto y puedo utilizar varios. Y un contribuyente puede estar en distinto concepto con valores distintos. Acuérdese que cada vez que yo haga clic en la casilla de conceptos del prevalidador, me despliega todos los conceptos para que yo escoja el que es el que necesito. Luego viene la identificación del contribuyente. Es estándar en la mayoría de los formatos que discriminemos toda una serie de información de los terceros. Aquí vamos a manejar cuantías mínimas también y los valores al finalizar sin puntos. Y debe cruzar con mi declaración de renta en la parte de pasivos. Fíjense que ya hemos manejado una serie de formatos y la metodología va a ser casi siempre la misma. Unos conceptos, una identificación del tercero y lo que son los valores. Hay otros formatos, no los vamos a ver en detalle, pero sí quiero mencionarlos y los cuidados que hay que tener. Si soy una sociedad, voy a estar obligado a presentar lo que es el formato 1010. Formato 1010 es el de socios y accionistas. Si soy una limitada, soy una sociedad anónima simple, una sociedad anónima, debo presentar este formato 1010. Cuidados que hay que tener, que se tenga de acuerdo al libro oficial de socios. Esto debe coincidir con mi cuenta o con mi libro oficial que tengo en mi contabilidad. Acuérdese que debe estar registrado en Cámara de Comercio, ese libro de registro de socios. De ahí es donde yo debo sacar este formato 1010. Otro formato, el 2276 y 2280. El 2276 se refiere a lo que es pagos laborales, lo que es nómina. Ahí voy a tener todos los pagos de nómina y el 2280 se refiere a víctimas del conflicto armado. Entonces, estos ya se refieren lo que es a personal que trabaja con nosotros. Los formatos 2276 y 2280. Vienen otros formatos que cambian bastante la numeración, que es de los formatos del 5247 hasta el 5252. Estos son formatos que tienen que ver con contratos, especialmente que manejo yo con entidades oficiales y privadas. Van a manejar el mismo esquema. El cuidado es de los terceros. Identificar apropiadamente los terceros. Estos formatos deben subirse al portal de la DIAN.
vamos a ver la ruta por donde estos formatos se suben al portal de la DIAN. Nos vamos a nuestro navegador, entramos dian.gov.co, entramos a portal transaccional, usuario registrado, digitó el NID del contribuyente, digitó la cédula de ciudadanía del representante legal, digitó la clave del portal de la DIAN y le doy ingresar. Aquí tenemos el portal del contribuyente y por dónde voy a subir yo la información exógena. Le doy menú, el vertical que está aquí, lo abro y aquí le voy a buscar diligenciar presentación. Aquí voy a buscar lo que es presentación de información. Le doy doble clic. Y él me abre un menú. Tengo que tener cuidado, le doy de nuevo presentación. Y este sí es el menú para yo colocar toda la información exógena. En el prevalidador yo debo generar los archivos XML que se van a la bandeja de salida del prevalidador. Lo primero que debo hacer es tomar y colocar los archivos en la bandeja de entrada. Le doy el formato 1001. Él me saca todas las versiones que hay, escojo la versión, la última, y le doy continuar. Aquí ya elijo el archivo dándole clic a este botón que dice elegir archivo, me voy a la carpeta de salida y aquí monto mi archivo XML, que es ya donde contiene la información. Y luego sigo el menú firmando la solicitud y demás. Esta es la ruta por donde yo voy a presentar mi información exógena directamente en el portal de la DIAN. Espero que le haya sido útil esto.